Bien, vamos a comenzar entonces nuestro curso de Hechos de los Apóstoles desde Santiago de Chile. También saludamos a los que nos vayan a seguir a través de la internet desde Argentina y Perú. Así que también los tenemos, hacemos comunidad también con nuestros hermanos desde otras latitudes del mundo, sobre todo para ver esto de los Hechos de los Apóstoles, que precisamente, entre otras cosas, vamos a ir viendo que uno de los temas esenciales es la comunidad. Comenzamos nuestra clase, nuestro encuentro, más que clase, nuestro encuentro de hoy. Nos vamos a poner en la presencia del Señor y vamos precisamente a tomar un texto de los Hechos de los Apóstoles, tal vez uno de los más emblemáticos o más conocidos, si quieren ustedes, el primer capítulo de los Hechos para poder hacer oración. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, desde el versículo 12 al 14, vamos a tomar ahora para la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces volvieron los discípulos a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Tal como los apóstoles, como algunas mujeres, como seguramente también una gran cantidad de otros discípulos que, aunque no se mencionan según los estudios, según los expertos sabemos, tienen que haber estado ahí ya empezando a formar esta primera comunidad en espera de el derramamiento del Espíritu Santo. Le pedimos al Señor que esta tarde también a nosotros nos reúna como una comunidad. Ya nos ha convocado, pero que también vaya siendo de nosotros un solo cuerpo, para poder también recibir las luces, el fuego, el ardor de su Espíritu, y poder comprender así también las claves, el mensaje, algunas pistas que nos permitan desde los Hechos de los Apóstoles poder ser sus fieles discípulos, sus misioneros en nuestro mundo. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, antes de comenzar con lo propiamente de la clase, así como los datos duros, si quieren ustedes, lo mismo que dije el otro día en el otro curso, ahora lo repito para ustedes, especialmente el material está obviamente en la plataforma, y todo el material que yo pueda proyectar aquí en cuanto a contenido está también. Tal vez no está en la misma presentación, pero el texto, el contenido está, incluso está más detallado. Aquí lo que se va a ver en la pantalla son ideas más bien sueltas, que obviamente yo voy a ir explicando, pero el material redactado con los ejemplos, las citas, en fin, todo eso está en la plataforma y lo pueden ver. Lo otro que siempre es recomendable al iniciar el estudio bíblico de cualquier libro, ya de toda la Biblia, pero cuando uno va por libros es, independiente de la versión o la traducción que uno tenga de la Biblia, es tomar la introducción del libro, ¿no? Antes de que empiece, antes del capítulo 1, versículo 1, uno retrocede una paginita y aparece ahí una introducción que nos da alguna noción de la historia, del contexto, del escritor, del autor sagrado, etcétera, etcétera. No obstante, como las distintas versiones de la Biblia que tenemos tienen un énfasis, algunas un poco más pastorales, otras más de estudio, de acuerdo de quién haya sido el equipo traductor, en fin, tienen ciertos énfasis. Hay una que, al menos en el mundo católico, es como está como ya ahí establecida, que es como una más de estudio, más técnica en ese sentido de estudio, es la Biblia de Jerusalén. Y esas introducciones obviamente son un poco más densas, pero tienen más detalles, son más completas. Como no todos tenemos la Biblia de Jerusalén, eso también está
digitalizado, no es elaboración mía, sino que es transcripción de la Biblia de Jerusalén. Está también en la plataforma si alguien quiere también tenerlo ahí como, aparte de su Biblia, tener esa otra versión para compararlas, para aprender un poco más, y obviamente cualquier duda estamos abiertos a poder conversarla y ojalá así también ir profundizando en la clase. Bien, dicho esto entonces, vamos a comenzar a ver algunos aspectos, como es la primera clase, más bien introductoria. Vamos a ver algunos textos ciertamente, pero algunos aspectos generales, algunas pistas que nos permitan comprender de dónde surge, de dónde viene, cómo aparece este libro llamado Hechos de los Apóstoles. Lo primero que podemos decir del libro de los Hechos, en esta introducción, es que la obra literaria, el libro de los Hechos, lo que nos ofrece en realidad, si uno lo quiere hacer así como, ¿qué es? ¿De qué se trata el libro de los Hechos de los Apóstoles? Uno puede decir que en realidad es un testimonio de los orígenes del cristianismo. Ciertamente el origen del cristianismo es Cristo mismo, pero ya cuando se empieza en el fondo a extender, cuando poco a poco comienza a ser un estilo de vida, cuando, ya lo vamos a ver más adelante, sean considerados incluso los cristianos como una secta, de hecho lo eran, al mundo judío eran una secta, era algo raro que estaba surgiendo. Bueno, sin embargo, todas esas opiniones o esos puntos de vista, lo que en el fondo tenemos es un testimonio precioso, un testimonio maravilloso de cómo va surgiendo la comunidad cristiana, de cómo surge la iglesia, de cómo se va construyendo, de cómo se va elaborando, de cómo van comprendiendo el mismo mensaje del Evangelio. Por lo tanto, y desde ese mismo punto de vista, lo que en el fondo uno va a ir descubriendo es ese nacimiento, o esa crónica, esa historia, si quieren ustedes, de las primeras comunidades cristianas, de las comunidades primitivas. De hecho, cuando uno toma las versiones latinas de la Biblia, la traducción al latín, el libro de los Hechos de los Apóstoles se cita como A-C-T, actas. Son las actas de los apóstoles. Podríamos decir incluso las actas de la iglesia. Cuando se crea una fundación, cuando hay reunión de directorio, donde quiera que sea, siempre hay actas, para que quede todo consignado, cada paso que se va dando. Desde esa perspectiva uno podría decir, bueno, el libro de los Hechos son esas actas, son los primeros documentos, por así decirlo, de la iglesia. Ya vamos a ver que no es tan exacto lo que estoy diciendo, si estamos haciendo simplemente una apreciación general. Y finalmente, lo que también podemos descubrir en el libro de los Hechos de los Apóstoles es cómo se extendió el Evangelio en definitiva por el mundo. Dice ahí el Imperio Romano, que para la época era el mundo. Cuando en definitiva al final del Evangelio, en boca de Jesús se coloca la frase, vayan por todo el mundo a proclamar el Evangelio, si lo llevamos al contexto más concreto o histórico, se está refiriendo en primer lugar al Imperio Romano. El Imperio Romano es el mundo conocido. Después del Imperio Romano, fuera de las fronteras del Imperio Romano, nadie sabía lo que había. De hecho, no se imaginaban que había otra cosa. Obviamente, con el correr de los años, eso se va ampliando hasta que descubrimos que la Tierra es redonda y que uno puede dar la vuelta, en fin, pero eso viene muchos siglos después. En este momento es el Imperio Romano. Y gracias al Imperio Romano es que el cristianismo, la iglesia, la comunidad cristiana se puede extender. Hay un detalle que tal vez no directamente no se nota en el libro de los Hechos, pero es un dato histórico. Gracias a todo el sistema de caminos, la urbanización que tenía el Imperio Romano, gracias a eso, hacia los caminos, se pudo extender más fácilmente el cristianismo. Gracias a las instituciones que tenían los romanos, después ya, siglos después, estamos hablando del año 318 por lo menos, gracias a esas instituciones, el cristianismo comienza también a adquirir un rol más institucional y comienza una nueva época, una época de cristiandad. Es importante el Imperio Romano, incluso como instrumento para la extensión del cristianismo. Bien, eso como primer apronto, eso como introducción primera a lo que nos puede aportar el libro de los Hechos de los Apóstoles. En segundo lugar, hay que hacer una relación directa, porque de hecho existe, entre Lucas y los Hechos. Ya seguramente ustedes habrán escuchado o habrán leído por ahí, en fin, que los Hechos de los Apóstoles no es otra cosa que la segunda parte de una obra que es más amplia. Y la primera parte es el Evangelio escrito o atribuido
a Lucas. Lucas y Hechos entonces son todo, esta obra completa. Lucas es la primera parte, que habla como género literario el Evangelio de la vida y la obra de Jesús, de su mensaje por supuesto. Y la segunda parte podríamos decir las consecuencias que tiene ese mensaje de Jesús. Un dato interesante, y es que podamos ojalá buscar en la Biblia, tal vez no, si quieren no las dos citas, la mitad busca la de Lucas 1:3 y los otros a lo mejor Hechos 1, para poder descubrir, o más que descubrir, comprobar esto que yo les acabo de decir. Sí, de repente los profesores pueden decir algo y los alumnos están siempre con muy buena fe, nos creen todo, entonces para que no simplemente sea que me crean a mí, vamos a la fuente, vamos a la Biblia, para ver qué es lo que dice. Entonces, no sé si alguien tiene la cita de Lucas, que la pueda leer, al menos a ver, puede ser completa en realidad, del 1, Lucas 1 del 1 al 3, por lo menos. ¿Alguien la tiene por ahí? Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. Y aquí empieza el 4. Sí, continuamos. De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Perfecto, muchas gracias. Desde el punto de vista técnico, literario, el prólogo, estos 4 versículos, conocidos como el prólogo del Evangelio de San Lucas, nos hablan de el plan de la obra, en definitiva. Es precisamente la introducción, la presentación. Uno toma un libro como este que me prestó hace un momento Rodrigo, y entonces lo primero que uno hace cuando toma un libro, obviamente, abre, qué sé yo, ve, primero la introducción, prefacio se abre. Ok, después el índice, y generalmente los libros traen un resumen también atrás o en la contratapa. Eso es lo primero que uno ve al tomar un libro. Lo mismo hace o piensa Lucas cuando empieza a escribir su obra y hace un pequeño prólogo. Algunas personas han hecho empeño en ordenar la narración, en fin, a nosotros nos fue transmitido, este dato es importante también, lo vamos a ver más adelante, porque de que a nosotros nos fue transmitido es un detalle importante en la obra. Y luego se dirige a un tal Teófilo, que Teófilo aquí podríamos discutirlo, podríamos empezar como a divagar con la imaginación. Teófilo podría ser una persona real, concreta, de carne y hueso, como también podría ser un nombre genérico, y Teófilo podría ser el que está leyendo la obra. De hecho, Teófilo, si uno va a la etimología, en el fondo Teo, Dios, filo, amor, el amante de Dios, el que ama a Dios. Incluso ya podríamos empezar a elaborar ya más interpretativamente la traducción, y decir simplemente el discípulo, el creyente, o simplemente el que toma el libro y lo va a leer. Por lo tanto, cada uno de nosotros sería ese Teófilo. Independiente de cuál pudiera ser la interpretación de eso, da lo mismo en realidad, pero hay una intención de Lucas de escribir, todavía con el Evangelio, esta obra con un propósito, que es lo que está narrado ahí antes de dirigirlo a Teófilo. Bien, veamos la otra parte o la contraparte, Hechos 1:1. No sé si alguien lo tiene por ahí, por favor, que lo pueda proclamar. En mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Sigo? Sí, sigamos hasta el 2. Al final del libro, Jesús daba instrucciones